Bienvenidas amigas y amigos a Bienvenidos Venezolanos TV en Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar sobre una materia que siempre es vigente, siempre es llamativa, siempre es importante, que es la materia deportiva. Para tal efecto vamos a conversar con uno de los dirigentes históricos de los entrenadores venezolanos, un gran opinador y dirigente deportivo. Se trata de Jesús Elorza. Fíjense ustedes, cuando nosotros estábamos en la Cámara de Diputados redactando la ley del deporte, consultamos a algunos expertos para que nos ayudaran en esa tarea, para que nos ayudaran el grupo de diputados en esa tarea. Entre los expertos que consultamos estábamos José Luis El Gato Vera, que era un miembro del Comité Olímpico Venezolano, el gran atleta John Muñoz, Osvaldo Papelón Borges, que fue durante muchos años capitán de la Selección Nacional de Voleibol de Venezuela y presidente del Instituto Nacional de Deportes, la señora Flor Izaba, que fue presidenta, que fue miembro del Comité Olímpico Internacional, y desde luego a Jesús Elorza, que de deporte sabe mucho. Y en estos días, conversando con Jesús, me expresó una preocupación que yo quiero que él mismo hable de ella, una preocupación acerca de la organización en Venezuela de los sextos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Bienvenido, querido Jesús. Gracias, Alexis, por esta oportunidad. Y tienes razón al señalar esos colaboradores que aportaron mucho en la discusión de aquella ley del deporte para 1900, en los años 70. Y creo que posteriormente, luego en 1995, sumó un aporte democrático a esa discusión para tratar de establecer las directrices políticas y programáticas para el deporte venezolano. Uno de los aspectos más resaltantes en todos los instrumentos legales que se han dado en el país para la materia deportiva tiene que ver con el deporte escolar, tiene que ver con la educación física, el deporte y la recreación, que como hemos visto en los diferentes contenidos jurídicos de esos instrumentos, como fueron las leyes del deporte, sus reglamentos y posteriormente la reforma constitucional, aparece consagrado como un derecho humano, el deporte, la educación física y la recreación como un derecho de todos los ciudadanos para el ejercicio de esa práctica y una obligación al Estado venezolano de garantizar las condiciones objetivas, las condiciones favorables para que esa materia pueda llevarse a buen término. En este caso, llama la atención, tal cual como te lo señalé en la conversación, que en estos momentos el sistema educativo venezolano totalmente en crisis, totalmente depauperado en sus recursos económicos, materiales y salariales, se encuentra sometido con este régimen a cuestiones que eran difíciles de pensar o difíciles de creer que pudieran ocurrir. Por un lado, los trabajadores, en este caso los docentes, con un salario de hambre que tiene congelado al día de hoy 617 días. Más de 20 meses lleva el docente venezolano sin recibir una remuneración económica y por eso hablamos de salarios de hambre. Tiene contraído todos aquellos programas de asistencia social, siendo el más delicado de ellos la ausencia de un programa de HCM que le permita atender una emergencia sanitaria que pueda tener en un momento. Por eso no dudamos y no tememos en que los docentes venezolanos están condenados a muerte en el sistema educativo venezolano por carecer de un programa de asistencia para su salud a la hora de contraer cualquier tipo de enfermedades que se le pueda presentar. Y si en consecuencia, Jesús, los alumnos, los muchachos están más condenados a muerte, entonces también. Están más condenados, inclusive, Alexis, por esto que te estoy describiendo, los alumnos carecen de aquel famoso programa de alimentación escolar. Más del 80% de nuestros niños no tienen acceso ni siquiera a una alimentación dentro de su centro educativo. Los comedores están colapsados, las aulas están colapsadas. Hoy en día, muchos estudiantes reciben clases en el piso porque no hay ni siquiera pupitres que hayan sido reparados para atenderlos. Y cuando tú sumas todas esas calamidades y esperas
y reclamas en la calle para que un gobierno preste atención y brinde soluciones a los problemas planteados, nos conseguimos que rimbombantemente, de una manera irresponsable, el gobierno entonces anuncia, lejos de atender estas necesidades que estamos señalando, el gobierno anuncia entonces la celebración rimbombante de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Caracas, en el estado Vargas, hoy mal llamado La Guaira, y en el estado Miranda. Eso no tiene ningún sentido. Eso sigue siendo la conducta irresponsable, incoherente, demostrativa de una incompetencia y una incapacidad del régimen para atender la actividad deportiva que viene dándose con aquellas famosas solicitudes de sede de eventos internacionales para el país. No olvidemos el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en Maracay, no olvidemos la Copa de Fútbol, las eliminatorias de la Copa de Fútbol de la Copa América, realizadas fundamentalmente en los estados orientales de Venezuela, y así sucesivamente. Y ahora nos conseguimos con los bolivarianos de Playa en La Guaira. Y por último, bueno, cerramos este episodio ahora con la traída de estos Juegos Deportivos Centroamericanos. Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, los Juegos servirán para una propaganda populista, demagógica, enmarcado en aquello que desde los tiempos de Roma hasta hoy los conocemos como una política de pan y circo para engañar con fantasía populista a una población frente y no atender la crisis que está planteada. Eso desde el punto de vista político, Alexis. Pero yo quiero decirle a los escuchas, a los televidentes de tu programa, que también hay que ponerle un poquito de atención al aspecto técnico deportivo. Ninguno de nosotros puede olvidar, los que estamos en esta edad, podemos olvidar aquellos famosos juegos intercursos, aquellos famosos juegos interliceístas, aquellos famosos juegos en las universidades llamados juegos interfacultades, que culminaban en unos juegos universitarios, y los juegos interliceístas terminaban en unos juegos nacionales interliceístas. Ese diseño de la era democrática venezolana. Y los juvines, los juvines también, ¿no? Los juegos nacionales. Todo eso permitía ser un escenario para mostrar las potencialidades deportivas olímpicas de alto rendimiento que tenía el país. ¿Por qué? Porque de esas actividades, de esos juegos interliceístas, de aquellos famosos juegos de las escuelas técnicas auspiciadas por Darinco, que era la Dirección Nacional de las Escuelas Técnicas, surgían los jóvenes que iban a integrar posteriormente las selecciones nacionales. Entonces aquí podemos hacernos una pregunta. Mire, señor, yo no lo voy a llamar señor presidente, sino señor responsable de este régimen autoritario. Permítame hacerle una pregunta. ¿De dónde surgieron la selección o los seleccionados nacionales que van a representar al país en esos 6º Juegos Deportivos Centroamericanos y Escolares del Caribe? ¿De dónde salieron? ¿Cómo lo escogieron? Aquí no hay Juegos Nacionales. Desde el año 2013 los Juegos Nacionales fueron suspendidos. En estos 24 años de este régimen chavista madurista, el deporte escolar ha venido en un detrimento que se encuentra prácticamente en cero en cualquiera de las dimensiones que tú vayas a buscar. Aquí colapsaron la Oficina Nacional de Educación Física, colapsaron los presupuestos para el deporte, no hay reparaciones ni atención al plantel de instalaciones deportivas que tenemos en todo el país, no hay los materiales deportivos necesarios para el desarrollo de la actividad. Los docentes están condenados a un salario de hambre que ha provocado la mayor migración de docentes en el país, y los estudiantes, para tratar de cerrarte esta panorámica, y los estudiantes, la gran decepción que se nos está presentando hoy en día es alarmante. Entonces no nos venga con esos cuentos de camino, ni con esas políticas de pan y circo, a tratar de engañar a la población venezolana, trayendo unos juegos que solamente lo que van a permitir nuevamente, como lo hicieron los Juegos del Alba y como lo hicieron todos esos eventos internacionales que irresponsablemente hemos traído al país, que solamente han servido para el enriquecimiento ilícito de los organizadores de este tipo de festividades circenses que estamos viendo en el país.
Sí. Y por eso será, chico, que en los juegos el público reacciona contra ese maltrato al deporte. Me dijeron que en el juego de Ecuador y Venezuela, que quedó empatado en las eliminatorias para la Copa del Mundo, el público gritaba indignado contra el dictador Maduro y este régimen oprobioso y ruinoso. ¿Eso fue cierto? Eso fue cierto, Alexis, eso fue cierto por múltiples razones. Pues. La principal razón es que para ingresar al estadio en ese momento, bueno, se establecieron algunas alcabalas que de manera irresponsable no tuvieron ningún tipo de control del acceso a las personas, sino que más bien dificultaron el acceso y la gente amotinada porque ella fue masiva. Allí habían más de 55,000 personas, tanto dentro del estadio y multiplicidad de personas también que quedaron fuera del estadio. ¿A qué llevó esa situación de presión en el momento del ingreso? A que derribaran la cerca y se produjo una estampida de personas hacia dentro del estadio. Afortunadamente, Alexis, no hubo una tragedia que lamentar en esa situación. Sí, Entonces, señor. cuando tú estás dentro del estadio que vienes sometido por esa presión y luego estás sometido por la presión social de salario mínimo en $4 mensuales, está sometido a una presión social de una cesta básica alimentaria en el orden de los $500, cuyos $4 que tú te vengas como salario mínimo, no puedes tener acceso a tu canasta alimentaria. Está sometido a 20 meses continuos sin un aumento salarial y solamente lo que persiste es la política demagógica de un gobierno con las bonificaciones que está haciendo en ese momento. Evidentemente que el sentimiento de malestar contraído en la población puede estallar en cualquier momento, como ocurrió en ese juego. ¿Y sabes por qué ocurrió, Alexis? Porque un grupo reducido de milicianos que lo llevaron con banderas y gorras del PSV comenzaron a gritar consignas favorables a Maduro, un grupito minoritario, y recibieron la respuesta de 50,000 personas presentes en ese estadio. Y va a caer, y va a caer, y va a caer. Este gobierno va. Sí, señor. Este gobierno va a caer. Bueno, mi querido Jesús Elorza, gracias por tu orientación y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, en Actualidad con Alexis Ortiz. Gracias a ti, Alexis, y mi saludo a Pedro también por la cobertura.